Hola y bienvenidos a la lección número 3 de nuestro módulo 2 de la formación titulada Fundamentos del Derecho. En esta lección abordaremos lo referente a la jurisdicción constitucional. Empezamos entonces señalando que la jurisdicción constitucional se refiere a la capacidad de un tribunal o de un juez o entidad específica para interpretar y aplicar la constitución de un país. Este sistema está diseñado para garantizar la supremacía de la Constitución y para proteger los derechos fundamentales de los ciudadanos. Aquí vamos a mirar entonces algunos aspectos clave de esta jurisdicción. Arrancamos con la supremacía constitucional, señalando que uno de los principios fundamentales de la jurisdicción constitucional es la supremacía de la Constitución. Esto significa que la Constitución es la ley fundamental y suprema de un país y que todas las demás leyes deben estar de conformidad o en conformidad con sus disposiciones. Hablamos también de unos tribunales o jueces constitucionales, y es que muchos estados cuentan con tribunales o jueces especializados en asuntos constitucionales. Estos jueces y tribunales, a menudo denominados tribunales o jueces constitucionales, tienen la autoridad para revisar la constitucionalidad de las leyes y de los actos gubernamentales. Se habla también de un control de constitucionalidad. La jurisdicción constitucional implica el control de constitucionalidad, que es el proceso mediante el cual se verifica si una ley o acción gubernamental está en conformidad con la Constitución. Existen diferentes formas de control de constitucionalidad, tales como el control difuso, realizado por todos los tribunales en el curso de casos individuales, y el control concentrado, realizado por un tribunal constitucional específico. Seguimos con el tema o el aspecto clave referente a la protección de los derechos fundamentales. La jurisdicción constitucional desempeña un papel crucial en la protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos. Los jueces y tribunales constitucionales pueden intervenir para garantizar que las leyes y acciones gubernamentales respeten y protejan los derechos consagrados en la Constitución. Vamos ahora con el recurso de amparo o habeas corpus. En muchos sistemas jurídicos existe la posibilidad de presentar recursos como el amparo en el caso de México o el habeas corpus en el caso de Colombia para proteger rápidamente los derechos fundamentales ante posibles violaciones, y estos recursos a menudo son manejados por la jurisdicción constitucional. Seguimos con la interpretación constitucional, ya que la jurisdicción constitucional también implica la interpretación de la Constitución. Los jueces y tribunales deben interpretar las disposiciones constitucionales de forma coherente y actualizada, teniendo en cuenta los principios fundamentales y los cambios sociales. Se habla también de un judicial review o revisión judicial, ya que en sistemas con este tipo de procesos, los tribunales tienen la facultad de revisar y, si es necesario, invalidar las leyes y acciones gubernamentales que vayan en contra de la Constitución. En resumen, la jurisdicción constitucional desempeña un papel esencial en el sistema legal del país al garantizar la supremacía de la Constitución y proteger los derechos fundamentales de los ciudadanos. En Colombia, la jurisdicción constitucional es ejercida principalmente por la Corte Constitucional, un órgano encargado de velar por la supremacía de la Constitución y de garantizar la protección de los derechos fundamentales. A continuación, entonces, vamos a mirar algunos aspectos que destacan y que son clave en el marco de la Corte Constitucional, que ya lo dije, es un órgano autónomo encargado de velar en Colombia por la supremacía de la Constitución y de garantizar la protección de los derechos fundamentales.
Así las cosas, la Corte Constitucional es el máximo tribunal encargado de la jurisdicción constitucional en Colombia. Fue establecida o creada por la Constitución Política de 1991 y tiene sede en la ciudad de Bogotá, en la capital del país. ¿Cuáles son sus competencias y funciones? La Corte Constitucional tiene varias competencias y funciones, entre las cuales incluye revisar la constitucionalidad de las leyes, decretos y demás actos con fuerza de ley, resolver acciones de tutela para la protección inmediata de los derechos fundamentales, emitir pronunciamientos sobre la exigibilidad de los referendos y de actos legislativos, revisar también las demandas de inconstitucionalidad presentadas por los ciudadanos. Aunado a ello, la Corte ejerce control de constitucionalidad, es decir, que revisa la compatibilidad de las normas legales y los actos gubernamentales con la Constitución. Revisa que estén conformes, que no vayan en contravía. Asimismo, la Corte Constitucional es considerada el guardián o la guardiana de la Constitución, ya que su función principal es asegurar que todas las normas y actos del Estado estén en concordancia con los principios y valores consagrados en la Constitución de 1991. Finalmente, la Corte Constitucional a lo largo de los años ha desarrollado una vasta jurisprudencia que ha influido en la interpretación y aplicación de la Constitución. Esta jurisprudencia a menudo establece estándares y principios para la protección de los derechos fundamentales. En resumen, la jurisdicción constitucional en Colombia, liderada por la Corte Constitucional, desempeña un papel crucial en la protección de los derechos fundamentales y en la defensa de la supremacía de la Constitución en el ordenamiento jurídico colombiano. Bueno, con esto terminamos nuestra lección de hoy referente a la jurisdicción constitucional. De antemano agradezco por la atención prestada y los invito a la siguiente lección, al siguiente módulo, en el cual abordaremos lo referente a el derecho civil. Muchas gracias.